Amigos, bienvenidos a nuestro programa dominical Secretos Milenarios. Agradezco como siempre la producción al señor Jaime Maussan y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y un saludo a nuestro amigo Horacio Roquet. El programa de hoy, queridos amigos, se va a tratar sobre esta maravillosa escultura totonaca. Ustedes saben que los antiguos sabios, para precipitar bendiciones a la comunidad y también a su medio ambiente, puesto que todo era considerado una unidad, es decir, un campo desde la perspectiva holista, bueno, pues utilizaban estos instrumentos de los grandes sabios. Eran también esculpidos por estos chamanes y a ellos se debe que fueran también instrumentos de precipitación de dones. Por supuesto, siempre que fueran usados, interpretados por la mente de aquellos sabios que estudiaban de acuerdo a la escuela y a la enseñanza que habían legado sus maestros o sus ancestros. De alguna manera, entonces, el simbolismo se hace entendible únicamente para las mentes despiertas que han alcanzado la proximidad con el espíritu y que además pueden entender la aplicación de las leyes mentales y usarlas para la precipitación de dones, algo que, como decíamos en programas anteriores, los profanos pueden identificar como milagros y que sin embargo son únicamente efectos que pueden propiciar y precipitar los grandes sabios. Sabemos actualmente que las culturas mesoamericanas estuvieron siempre representadas por estas obras de arte maravillosas, esculturas, bajorrelieves, frescos, por supuesto piezas de cerámica y otras obras, por ejemplo la del arte plumario o las obras hechas con metales, ¿verdad? Y bueno, todas estas fueron producidas con una destreza magistral porque únicamente la mente de esos grandes sabios las producía y las producía para fungir como instrumentos de rituales. Entonces, la mente de nuestros antepasados tenía un sesgo, de gente de un enfoque práctico, ve usted, de un enfoque pragmático. Debido a esto, únicamente se representaba aquello que era digno y noble y, por supuesto, trascendente, tanto para auxiliar a los precipitadores de dones como para enseñar a todos aquellos que se iniciaban bajo los preceptos y las tradiciones orales, sí, pero también que estaban preparados mentalmente, sentimentalmente, porque acuérdese usted que la voluntad puede materializar grandes milagros o grandes dones siempre que se halle guiada por la mente y el sentimiento de los sabios. Entonces, pues estas personas justamente, estos aprendices, acudían justamente con sus maestros o preceptores, aprendían de la tradición oral, pero por supuesto también veían, estudiaban y comprendían lo que había sido legado por esos ancestros maravillosos a través del simbolismo de las obras magistrales de nuestros antiguos ancestros, y así estudiaban para ellos mismos entender cómo se aplicaban las leyes mentales y cómo paso a paso podían precipitarse los dones. Entonces hablamos de que un iniciado no era cualquier persona, sino que eran personas que estaban listas y, como dice el antiguo adagio egipcio, únicamente para todos aquellos que se hallen listos para oír o para ver, es ante quienes se despliega el conocimiento y la sabiduría ancestral, no para otros. Entonces esas personas que a nivel de conciencia se hallaban preparadas eran inmediatamente elegidas y aleccionadas por sus maestros y paulatinamente estudiando a través de estos vestigios ahora arqueológicos, ¿verdad? Estos vestigios que constituyen el acervo museográfico en México, principalmente del Museo Nacional de Antropología.
que es un museo único en Latinoamérica, bueno, pues a través de estos vestigios ellos podían aprender y aplicar gradualmente esas leyes, por supuesto, de una forma no egoísta, siempre en bien de la comunidad. Recordemos, queridos amigos, que otra de las características de quienes se encuentran preparados para recibir la sabiduría es la virtud y es la bondad del corazón. Esas personas que han aprendido a elegir por entre varias opciones, aquellas que únicamente nos descubren la verdad a través de la práctica de la virtud, pues son personas que han caminado ya por el sendero, no son almas humanas jóvenes, sino ya muy viejas, y son aquellas almas de los grandes sabios de esas antiguas comunidades y que contemporáneamente podrían llamarse chamanes o sabios, podrían llamarse también santos de algunas religiones como entre los musulmanos, los cristianos, los católicos y algunas otras más. Y bueno, pues esas grandes mentes que son también las de los iniciados y grandes maestros iluminados han caminado por el sendero a través de los milenios, a través de innumerables vidas y muertes, y han hecho suyas la verdad, que han legado a nosotros los que avanzamos lentamente hacia ese camino y que buscamos la sabiduría también a través de la práctica de la virtud. Y nos atrevemos a decir que la buscamos, ¿verdad? Esperemos que efectivamente esto sea así a través del legado que hemos dejado y a través de nuestras obras que día a día llevamos a cabo, pues sin ninguna finalidad egoísta. Bien, queridos amigos, entonces el programa del día de hoy justamente trata de la interpretación de las palmas totonacas. Ustedes saben que es una de las grandes culturas mesoamericanas en la hoy llamada zona del Golfo de México. Se exhibe en nuestro incomparable Museo Nacional de Antropología y en la Sala de las Culturas del Golfo, que entrando queda a mano izquierda de la nave principal, que está ocupada por la cultura de nuestros grandes ancestros, los mexicas. Entonces, bueno, posteriormente de la sala mexica encontramos a Tula y encontramos la sala de Oaxaca y encontramos las culturas del Golfo de México y entre ellas están los totonacas. Entonces, veamos que esta cultura legó importantísimos instrumentos de sabiduría, precisamente realizados con esos fines prácticos de ayudar a la comunidad, de precipitar bendiciones a través de la prosperidad, de la salud, del equilibrio de la energía, que es importantísimo para prevenir las enfermedades, para evitar que ocurran las sequías, para evitar que, bueno, la prosperidad se vea atacada y dé lugar a la miseria. Entonces, para evitar todos estos estados catastróficos y estos siniestros, nuestros ancestros vigilaban que la comunidad, las fuerzas que nos dan la vida y el ser estuvieran equilibradas. Una manera de hacerlo era a través de la celebración de rituales. Estos rituales pues precisaban para su celebración los instrumentos tan importantes que tienen, por supuesto, un marcado simbolismo, eran, como lo reitero, algo imprescindible. Y bueno, todo era un ritual simbólico, incluso las mismas danzas tienen un simbolismo maravilloso. También para lograr que todas las ofrendas se elevaran y se sublimaran hacia la mente de Dios, la mente única del Espíritu, y que en base a eso fueran precipitadas después las bendiciones a la comunidad. Otros elementos imprescindibles de los rituales, por supuesto, eran los saumerios de copal. Ustedes saben que es una materia prima muy importante en las danzas mesoamericanas y actuales, que son ya un legado de esa cultura o culturas ancestrales. Y tienen ese propósito, ve usted, hacer que las ofrendas se tornen bien vistas ante los ojos de los dioses y
con ello lograr precipitación de bienes en nuestra esfera. Entonces, bueno, el copal era considerado en algunas culturas como entre los mayas sangre de los propios dioses. Usted sabe que es una resina de ciertos árboles y que tiene también un aroma maravilloso, pues sublima la mente, hace que el estado de ánimo cambie inmediatamente y una de las finalidades que tienen esos sahumerios, además de esa principal que le acabo de dar a conocer, es la de limpiar los ambientes, ve usted, y propiciar justamente el equilibrio de energías para poder prepararnos y elevarnos. Entonces, queridos amigos, tenemos las danzas rituales, por supuesto la música, que era música selecta, por supuesto era realizada, era tocada para sublimar también los estados anímicos de las personas. Ustedes saben que la música, sobre todo cierta música, ciertas notas, han sido vinculadas también al origen de la creación. La música para muchas culturas mesoamericanas tiene un origen divino, puesto que a través de esas percusiones y vibraciones se pueden también sublimar los sentimientos y los pensamientos de los orantes, de los devotos y de los practicantes. Y bueno, pues eso aunado a todo el contexto ritual hacía que esos grandes sabios pudieran trascender de dimensión momentáneamente y pudieran precipitar eso que para muchos profanos es imposible. Ven ustedes, la salud, la prosperidad, la paz, el equilibrio y sobre todo también la salud y el equilibrio del ecosistema. Entonces velaban por la prosperidad, la fertilidad, la salud de la tierra, del agua, del viento, de los animales terrestres, acuáticos, de la humanidad, no solo de ciertos individuos, sino de la generalidad. Les comento, queridos amigos, que he realizado ya este tipo de introducción en programas anteriores, pero me es indispensable seguirlo haciendo porque estamos hablando justamente de la propiciación de bendiciones de acuerdo a instrumentos rituales que tienen un contexto simbólico muy especial. Es necesario dar la introducción antes de la interpretación de muchos símbolos. Como les recuerdo, queridos amigos, el programa de hoy se dedica a la interpretación del simbolismo de las palmas, de los yugos totonacas. Entonces, vamos pues en cabina a nuestra primera diapositiva. Ha sido preparada para ustedes, queridos amigos, y vemos una imagen muy especial. Como ustedes pueden notar, estamos viendo la misma imagen de nuestra escenografía, solo que aquí ya la podemos apreciar en totalidad o plenitud. Vean ustedes este símbolo, es la representación de una palma. Nosotros sabemos que la palma tiene un simbolismo no únicamente derivado de la concepción judeocristiana. Recordemos que en el Nuevo Testamento Cristo fue recibido el Domingo de Ramos por los habitantes, ¿verdad? Con palmas. Los habitantes de Jerusalén con palmas lo salieron a recibir. Él iba montado en un burrito y ofrecieron justamente para recibirlo estos instrumentos, las palmas. Entonces, en este contexto, las palmas simbolizan la gloria, la victoria, la luminosidad, la espiritualidad y sobre todo el dominio de la luz sobre las fuerzas de las tinieblas y de la adversidad. Entonces, fue necesario posteriormente el Calvario de nuestro Señor Jesucristo para después manifestar en todo su esplendor la resurrección. Y como vemos aquí es necesaria la consecución de los ciclos y de las etapas. De la gloria siguió precisamente ese Calvario, pero después se reivindicó en toda su majestuosidad aquí el significado de la resurrección.
Aquí entre los totonacas, queridos amigos, las palmas simbolizan el poder de regeneración, la consecución de los ciclos, el orden de las etapas y de los ciclos, y bueno, esto tiene que suceder. Tanto es necesario el nacimiento, la evolución, el crecimiento, la reproducción y la decadencia, como la muerte y la desaparición de esos fenómenos temporales. Es necesario para que el ciclo vuelva a renovarse y vuelva a surgir con nueva fuerza e intensidad lo nuevo. Entonces, los totonacas, antiguos sabios y conocedores de la necesidad de la consecución de los ciclos, bueno, pues lo expresaban magistralmente a través de las palmas. Las palmas entonces evocan el poder de la regeneración y la fuerza que tiene justamente el hecho de que los ciclos pues se sigan uno a otro en perfecto orden y armonía. Vea usted, algo que es de llamarse la atención, de llamar la atención, es este efecto prodigioso que no lo he visto en ninguna cultura ni en ninguna civilización. Usted recordará, querido amigo, la pintura maravillosa de Salvador Dalí sobre el crucificado, el crucifijo en tercera dimensión. La de Salvador Dalí, un surrealista del siglo pasado, fue una concepción única. Ningún otro artista había logrado pues realizar esa perspectiva pictórica de esa imagen tan simbólica y universal de la crucifixión. Ve usted, sin embargo, aquí vea usted otra concepción sin lugar a dudas, maravillosa. Vea usted, en primer plano tenemos esta forma trapezoidal hacia la base de la palma. Es una visión en perspectiva sobre el eje vertical de la cruz, querido amigo. Ve usted, y a continuación tenemos también en perspectiva estas líneas quebradas que, además de simbolizar al fuego divino, son una visión también en perspectiva sobre los ejes o los brazos del eje horizontal de la cruz. Usted sabe que la cruz es el símbolo por antonomasia de todas las cosas creadas y de todas las criaturas, porque a donde quiera que nos desplacemos en cualquier espacio-tiempo de nuestro plano y de nuestro mundo, vamos a estar limitados por los 4 puntos cardinales. Y simbólicamente también estamos constituidos del ser, del no ser, es decir, del ser que pertenece a un plano superior, del no ser al plano inferior, que algunos le llamaban infierno, algunos inframundo, como en las culturas mesoamericanas, pues se le llamaba inframundo. Entonces, el cero plano superior y el inframundo. Y aquí el eje horizontal está delimitando a la izquierda el polo de la muerte y a la derecha el de la vida, que ambos se unen justamente en la eternidad, ¿ve? Encuentra continuidad a través de la eternidad. Entonces, vea qué maravillosa concepción de la cruz. Mire cómo aquí el eje de la existencia, cuyos polos están marcados por la vida y la muerte, el eje de la existencia, es decir, el eje horizontal de la cruz, se proyecta en tercera dimensión, es decir, crece aquí a ambos lados, formando las columnas que determinan la creación de los mundos. Son las dos columnas de los polos positivo, negativo, de la luz y la sombra, de lo masculino y lo femenino. ¿Ve usted? A partir de estos principios estamos creados todas las cosas y los seres. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, es una visión maravillosa de ese chamán, del sabio que expresó, ¿verdad?, este símbolo, pues, ¿qué le puedo decir? Prodigioso. Vea cómo se prolongan en tercera dimensión y justamente se unen a través del arco, que define también la figura de los yugos prodigiosos de esta cultura totonaca, y algunas veces también otras culturas tuvieron
este símbolo de los yugos, pero aquí especialmente estudiamos la cultura totonaca. Entonces, vea usted cómo la unión de las dos columnas se hace a través de este arco, se define la figura entonces de la inmortalidad. Vea cómo los polos de la vida y la muerte se unen a través del equilibrio y efectivamente trazan una media circunferencia. Aquí estamos viendo el borde que está representando también la cola del ave. ¿Ve? Entonces la vida y la muerte se encuentran unidos y por lo tanto quiere decir que los límites entre una y otra han sido superados y trascendidos. Muy seguramente el sabio que expresó esto había hecho también en su realidad existencial, hecho válida la resurrección. Usted recuerda que le he mencionado que no únicamente Cristo, el gran maestro, resucitó, sino también muchos antiguos iluminados. Por ejemplo, se dice lo mismo de Buda y se dice lo mismo del maestro de metafísica Saint Germain y se dice lo mismo en algunos textos. En el Códice Borgia habla también de la resurrección y de que es posible realizarla. Yo tengo un libro de interpretación simbólica sobre las primeras páginas del Códice Borgia o Borgia. Y bueno, aquí vemos que este sabio expresó que efectivamente la resurrección en vida, querido amigo, es una realidad, ¿ve? Porque algunos cronistas, como por ejemplo Fray Diego de Landa, expresa que de acuerdo a las creencias mayas, cuando sacrificaban a una persona arrojándola a un cenote sagrado, se sabía que a los 3 días resucitaba y se veía salir el alma del cenote. No estamos hablando de la resurrección, vamos, espiritual, ve usted, sino la resurrección en vida. Aquí este sabio prodigioso expresó que es posible realizar esa resurrección. También en textos contemporáneos tenemos esa posibilidad. Recuerde que en la obra de Carlos Castaneda, él habla de su maestro don Juan y de su amigo el chamán don Genarito, y ambos resucitan en vida. De hecho, dedica pues abundante literatura a la situación, a la experiencia que tuvo don Genarito, cómo experimentó la resurrección. Entonces, vea, aquí tenemos esa verdad de la resurrección expresada. Por lo tanto, yo le comento, querido amigo, que de acuerdo a esta concepción, los antiguos mesoamericanos creían que retornábamos al mundo después de haber muerto, ¿ve? Aunque no se haya legado esa enseñanza al estilo budista, que se reconoce expresamente que nosotros, bueno, somos personas que hemos reencarnado pues a través de los milenios. Aquí los mesoamericanos lo están diciendo. Si es posible la resurrección en vida, pues quiere decir que se llegó a esa sabiduría por el hecho de que hemos vivido y hemos muerto muchas veces. Entonces, vea usted, aquí se expresa, es precisamente un ave la que está representada aquí en un primer plano, ¿verdad? Junto al eje de la cruz. Entonces estamos hablando de que este símbolo habla de la creación, pero también de lo increado. Expresa un ave. Usted recuerda que en muchas culturas mesoamericanas y en todo el mundo, sí, podemos volver al estudio momentáneamente, Panchito. En todo el mundo, pues sabemos cuál es el simbolismo universal y especial de las aves, queridos amigos. Las aves en todas las antiguas culturas y civilizaciones desaparecidas han sido homologadas a ser los mensajeros de los dioses, o en algunos otros casos también a ser una manifestación de las deidades mismas. Usted sabe, por ejemplo, en los antiguos textos griegos de Homero sabemos que la diosa Atenea o Atena se metamorfoseaba en águila marina y en algunas otras aves maravillosas. Tenemos también, por ejemplo, a través de la
heráldica y de la numismática que en innumerables países los dioses mismos han sido homologados también a deidades. Por ejemplo, sabemos que en el antiguo Egipto el halcón era la personificación de uno de los dioses más poderosos. También el buitre lo fue desde otro punto de vista, pero incluso el ojo de Horus, del ojo de la deidad, el halcón, pues es el talismán más poderoso que podía cargarse en el antiguo Egipto. Le recuerdo también que en la antigua China y sobre todo en la meseta más elevada del mundo, que es el Tíbet, se considera aún pues como un ave sagrada, entre otras el buitre, porque incluso los enterramientos celestes pues requieren, no pueden prescindir de los buitres para poderse llevar a cabo. Tenemos que, bueno, pues hay aves especiales que han sido símbolos universales, por ejemplo el águila. Usted sabe, por ejemplo, entre nuestros antiguos ancestros mexicas, pues justamente la señal prodigiosa que ellos vieron para saber dónde establecer su ciudad, la antigua Tenochtitlan, fue el ver en un nopal al águila devorando a la serpiente. Le he comentado que ese punto actualmente está señalado en Pino Suárez, frente a la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Pino Suárez número 2. Ahí puede usted ver este monumento en donde se está indicando en donde se descubrió ese fenómeno prodigioso. También en los Estados Unidos de América tenemos que un águila calva es uno de sus símbolos patrios, de los símbolos patrios, ¿verdad? Tenemos también que, bueno, pues ¿qué le digo? En Japón el ave sagrada es la grulla coronada. Entre los antiguos germanos las aves de Odín y Wotar fueron los cuervos. En Bretaña los ánsares, las gallinas, los cuervos. Entre los galos fueron las garzas. En Irlanda fueron precisamente los cisnes, especialmente los cisnes blancos. Y bueno, en numerosas culturas, queridos amigos, las aves siempre han ocupado un lugar preponderante. Por supuesto, en la cultura griega, Pernón era el mensajero de Zeus, era un águila parda. Y bueno, en algunas naciones de la Hélade, pues tenemos que cuando fue destruida Troya, el rey Príamo consulta al oráculo, que era en este caso, bueno, dado por la ornitomancia, que se dedica justamente a estudiar el simbolismo del vuelo de algunas aves. Y le pronosticaron los adivinos al rey Príamo que era favorable ir a pedirle a Aquiles el cadáver de su hijo Héctor, y justamente eso pronosticaron por haber visto un águila cruzando la ciudad de derecha a izquierda. Algunos dicen que fueron dos águilas pardas, y entonces, bueno, se interpretó en sentido favorable y efectivamente pudo el rey ir a pedir el cadáver de su hijo pues Aquiles, y se lo devolvió. Todos conocemos, por supuesto, esa historia. Y en fin, queridos amigos, las aves han sido consideradas agoreras o han sido consideradas mensajeras de los dioses. Algunas en el buen sentido, algunas otras pues han sido también consideradas de mal augurio, por ejemplo, los tecolotes, ¿verdad? Pero si volvemos, por favor, Panchito, aquí a la diapositiva, vemos que en la diapositiva que tenemos en la pantalla, queridos amigos, estamos contemplando un ave solar. Vean ustedes cómo resaltan los ojos y el pico, los ojos porque son símbolo por antonomasia de la omnisciencia, es decir, las aves, el espíritu todo lo sabe y está precisamente en todas partes, su ojo prodigioso todo lo ve. Y el pico también ha sido resaltado porque es precisamente la parte de la cabeza de la que sale o emerge la música de la vida, la música de la creación y la música de las aves, que ha sido también homologada a esos sonidos o trinos maravillosos capaces de crear. Vemos que las alas se encuentran desplegadas y esto nos hace adivinar que el ave se encuentra volando.
no se encuentra despegando, es decir, iniciando el vuelo ni tampoco concluyéndolo, sino que fue representada a vuelo tendido, querido amigo. Vemos estas plumas que son llamadas remeras a ambos lados de las alas, que son especies de líneas paralelas inclinadas, son líneas rectas, son 9 líneas. Eso quiere decir, nos da a conocer que está dejando, el ave está volando y terminando una etapa. Ahora, tenemos también estas plumas en la parte superior de las plumas remeras, y son 17, y esas plumas que se están representadas a través de un arco invertido nos dan justo la idea simbólica del espíritu. Es un vuelo del espíritu, el vuelo que realiza el espíritu terminando una etapa e iniciando otra. Entonces, por así decirlo, esa etapa de terminación de los fenómenos, homologada también a la muerte de las criaturas y a la muerte de las plantas especialmente, o de los animales, bueno, ha sido superada. Aquí el número 17, coronando esas 9 plumas remeras, nos da idea de que la muerte es trascendida de una forma graciosa, ¿ve usted, querido amigo? Es decir, se pasa de la muerte, pero dando paso a la vida de una forma natural, de una forma espontánea, si así se le quiere llamar, de una forma rápida y sin generar ningún dolor o ninguna circunstancia de pesadilla o siniestra para la comunidad. Entonces, la etapa que es tan necesaria, que tienen los fenómenos cíclicos y tenemos las criaturas de morir, es superada de una manera prodigiosa, maravillosa, sin dolor, sin tener ninguna tragedia manifestada, y es superada para encontrar nuevamente la vida. Luego vemos que después de la cabeza tenemos plumas. Vea usted, los números son 3, 3, 3. Estas plumas evocan el simbolismo de la Trinidad, ¿ve? Entonces hablamos de una sublimación hacia la mente creadora de la Trinidad, y tenemos que 3 en el Padre, 3 en la Madre y 3 en la creación y en el Espíritu. Eso quiere decir que todos somos parte de la Trinidad, todos somos hijos hasta que nos volvemos autoconscientes y nos podemos hacer parte del Padre y de la Madre a través del equilibrio, que de ninguna manera evoca un estado estático, querido amigo, porque el equilibrio de la divinidad contiene un estado de movilidad perpetua, un ritmo además y una vibración. Bueno, ¿qué le puedo decir? A una frecuencia infinita. Después de estas 3 plumas vemos 4, es decir, el 3 justamente encuentra sentido a través de la creación. El Padre y la Madre unidos a través del Espíritu encuentran sentido a través de la manifestación gloriosa, y esa manifestación no es otra que la creación. Nosotras somos las criaturas, y al estar hechos a imagen y semejanza de nuestros padres divinos y prodigiosos creadores mentales, tenemos también la capacidad prodigiosa de crear y de hacernos uno en ellos mismos a través de esta capacidad. Después, queridos amigos, del 4 tenemos 5 plumas, y vemos que nosotros, las criaturas que hemos procedido de 3, que procedió, ¿verdad?, a su vez de 2, es decir, de la dualidad divina infinita del Padre y la Madre, que viene o se encuentra contenida en uno, es decir, en la unidad o en la mente absoluta. Bueno, ya haciendo esta regresión, ¿verdad?, y recorriendo esta graduación maravillosa, llegamos después de 4 a 5. 5 evoca los 5 soles a los que hace alusión la cultura mexica. El quinto sol que termina con la destrucción del espacio y del tiempo que nosotros conocemos, nosotros como criaturas limitadas, da lugar al quinto sol. ¿Qué es eso, queridos amigos? Pues es el centro de la cruz. Aquí vean ustedes, el centro de esos ejes está ocupado por la manifestación del ave o del espíritu. Es alcanzar, proyectarse
hacia el centro, sublimarse y alcanzar el quinto sol. Por supuesto que el espacio y el tiempo se destruyen, porque el espacio y el tiempo son limitaciones que tenemos nosotros, los seres limitados, los seres creados. La destrucción del espacio y el tiempo, querido amigo, da lugar a la eternidad. Entonces ya no se conocen más esos límites. El quinto sol del que hablan los sabios mexicas no es otra cosa más que la resurrección, es hacerse parte de la eternidad. Aquí lo vemos, el eje horizontal de la cruz que define los límites de la vida y la muerte en una misma escala existencial, ese pues fue trascendido. Aquí vemos el quinto sol es la mente del ave, la mente del espíritu glorioso, en el cual nos hacemos uno una vez que hemos alcanzado la autoconciencia homologada al quinto sol. Entonces vemos 5 plumas que marcan la autoconciencia a la que debemos llegar las criaturas limitadas. Y después vemos la cola, vean las plumas de la cola. Aquí estas plumas en las aves se llaman plumas timoneras porque justo determinan, ¿verdad?, la dirección que lleva el vuelo del ave. Entonces, miren ustedes cómo son 6 plumas. Por supuesto que 4 derivan de 2, de la dualidad esencial, de las columnas, de los polos que lo forman todo, de la estructura básica, de la luz y la sombra, positivo, negativo, femenino, masculino. Entonces, esas plumas y aunadas a las demás también nos dan 6. 6, queridos amigos, pues forma un hexágono, ustedes saben en geometría sagrada, y pues del hexágono surge también la estrella hexagonal, que no es otra más que el yantra entre los budistas, es un símbolo prodigioso, el sello de Salomón o el escudo de David entre los judeocristianos, un símbolo milenario de los más antiguos que existen entre los judeocristianos, y por supuesto uno de los símbolos madre de nuestros gloriosos agroglifos o crop circles, que son los símbolos plasmados en los campos de cultivo. Entonces es una estructura de la vida, es una estructura a través de la que se reflejan los grandes creadores mentales, se manifiesta la potencia dual a través, bueno, del dar la vida y la muerte a sus creaciones mentales. Solamente eso puede lograrse a través del amor, del pensamiento, sentimiento de los grandes seres, de los grandes padres y madres mentales. Entonces vemos que aquí justo las plumas timoneras del ave están determinadas por esa característica indiscutible que tienen las deidades, la deidad, en este caso Totonaca. Vean ustedes cómo es inconfundible esta sabiduría ancestral. No son muchos dioses los que tuvieron nuestros ancestros mesoamericanos, como lo dicen equivocadamente los arqueólogos y algunos antropólogos. No fueron muchas deidades. Ellos conocieron desde lo profundo, a través de la sabiduría de los chamanes prodigiosos, es la verdad universal, y como les digo, es universal porque se ha expresado a través de todos los tiempos y de todas las épocas. Entonces, vean ustedes cómo aquí está reflejada la verdad, la misma verdad que enseñó Buda, la verdad que enseñó Cristo, la verdad que enseñó Mahoma, que muchas veces ha sido distorsionada por las religiones, pero que aquí se aprecia de una forma pura y directa, porque el simbolismo es la verdad que nos legaron los chamanes, son las enseñanzas de los grandes maestros, no distorsionadas por la religión y por la interpretación de los religiosos. Aquí la podemos leer y podemos pues beber de esa fuente de la sabiduría para hacer nuestra gradualmente la verdad. Vean, también la cola se encuentra esponjada y en la orilla se aprecian las líneas quebradas
y algunas veces también estas líneas también un poco cuadradas, que son el símbolo del fuego divino, pero que ha sido asimilado por la tierra. Entonces tenemos aquí todos los elementos, el ave que evoca al aire, la tierra a través de la cruz, en la tierra siempre, bueno, podemos ubicar cualquier cosa, los 4 puntos cardinales, recuerden. Tenemos al fuego, vean las líneas quebradas aquí en la base de la palma y también descendiendo. Aquí es como un fuego inmortal que desciende, vivifica todas las esencias creadoras a los polos positivo, negativo y se condensa finalmente hacia la base, justo aquí en todas las creaciones, ¿verdad? Y que tenemos como gran madre a la tierra. Como gran madre a la tierra porque ella nos da nuestros cuerpos, nuestros cuerpos biodegradables, bueno, están compuestos de todos los elementos de los que se compone la tierra y por supuesto también nos da un alma, al igual que se las da a las plantas y aún a los animales, es el cuerpo anímico o astral. Eso yo ya lo he definido en muchas culturas a través de mi estudio de simbolismo, especialmente de la cultura chupícuaro. Se sabe que la Gran Madre Tierra proveía de ambos cuerpos, porque todos somos criaturas que existimos en 2 planos, este plano material y el plano anímico, y nos da nuestros cuerpos, nuestra alma y también nuestro cuerpo físico. Eso nos lo da nuestra Gran Madre Tierra, benévola, nos bendice infinitamente. Y vean, entonces, aquí tenemos entonces ese simbolismo, ¿verdad? Asociado ¿a qué? A la tierra, al fuego, al aire y también al agua, queridos amigos. El agua es un elemento que está implícito en la forma redondeada aquí del arco, la cola. Recuerden que las olas pues son muy propias del agua, entonces son formas, las olas, las ondulaciones asociadas a este elemento que existe en 2 planos, el anímico que forma esa niebla misteriosa, mágica del mundo de los fantasmas, de esa dimensión en la cual trabajan los chamanes y a través de la que pueden precipitar la lluvia y otras manifestaciones o fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es un hecho. Yo les he dicho en otros programas, queridos amigos, por ejemplo, hablando de los nahuales, que los nahuales cuando huyen de sus perseguidores pueden mentalmente crear una especie de niebla grisácea a través de la que fácilmente se evaden o se pierden. También pueden propiciar lluvia, entonces sus perseguidores se ven fácilmente confundidos porque además de inducir un estado mental de cierta hipnosis o somnolencia, de cierto entorpecimiento en la mente de quienes los persiguen, pues pueden también producir la lluvia y la niebla. Lo tenemos en innumerables textos, desde el Popol Vuh, queridos amigos, desde el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas quichés, hasta las historias recientes de este tipo de nahuales. Por ejemplo, cuando hablé de los leones de Sabo, de esos 2 leones llamados particularmente el fantasma y la oscuridad, se narra que los cazadores más peritos pues fueron incapaces de darles caza y además otros hombres dedicados consuetudinariamente a este oficio de la caza fueron incapaces de darles muerte porque se dice que cuando los perseguían fácilmente aparecía de nadie sabe dónde esa niebla grisácea, esa llovizna que tornaba imposible de seguir las huellas de ambos leones a través de la arcilla del suelo de África, ¿ven? Entonces, bueno, vean, el material, esa agua de la niebla
o niebla brumosa de ese otro plano que es paralelo al nuestro, es lo que pueden facilitar o evocar los chamanes. ¿Ven? Entonces, estamos hablando de que en este símbolo los 4 elementos se encuentran presentes y más aún, porque también está el éter. Entonces, decíamos, la tierra a través de los 4 puntos cardinales que evoca esta cruz. Tenemos también una cruz expresada desde un punto de vista completamente nuevo e innovador, desde la visión de los chamanes o sabios totonacas. Tenemos al agua, vean ustedes aquí, a través de este símbolo, el arco, las ondulaciones de las alas, por ejemplo, y vean estas plumitas que están a un lado de las plumas timoneras, que evocan la vegetación. Entonces, vean cómo este símbolo era usado no solamente para propiciar lluvia fértil y que propiciara la fertilidad de la tierra y la salud de las cosechas, que hiciera posible la germinación de las semillas en un tiempo correcto en la zona en donde estaba asentada esta comunidad totonaca, sino que vean ustedes cómo aquí fueron representadas a través de estas espirales los brotes maravillosos de las plantitas, de la vegetación, y pues eso evoca también el simbolismo lunar. Entonces, no solamente es un ave solar, sino también lunar, puesto que influye sobre los ciclos de nacimiento, crecimiento, fertilidad y muerte de las criaturas, especialmente de las plantas. Vemos aquí también que las plumas, los cabellos de los seres humanos, los pelos de los animales y los brotes, pues son auspiciados por la luna y por el agua. ¿Ven? Entonces, aquí las plumas, las 6 plumas timoneras, están protegiendo los brotes de la vegetación. Por lo tanto, esta escultura fue un importantísimo instrumento para que los chamanes pudieran estudiar en él y propiciar entonces la caída de esa lluvia fértil. Recordemos que los totonacas también fueron una cultura agrícola, por lo tanto estaban muy interesados en que esos ciclos, queridos amigos, pues se mantuvieran de una manera secuencial, uniforme, natural, que no fueran perturbados o alterados por ningún siniestro, alguna catástrofe natural. Entonces, aquí vemos el ciclo de la palma, pues esta representación en total es una palma, evoca la continuidad, la uniformidad de los ciclos que se suceden unos a otros en perfecto orden y armonía, y que con esto bendicen la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de la creación. A continuación, los voy a invitar al estudio. Por favor, Panchito, regresamos al estudio. Los quiero invitar, queridos amigos, vean, este es mi libro, uno de ellos. Es Poemario del Simbolismo, interpretación de agroglifos, expresado a través de la poesía maravillosa que nosotros, los humanos de la Tierra, podemos crear en función a la revelación de la verdad maravillosa de nuestros hermanos extraterrestres manifestadores de agroglifos. Y este otro libro es sobre el simbolismo de la cerámica estilo chupícuaro, un libro único en el mundo, está a su disposición en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Cultural México-Israel. Es un libro único en el mundo y además primero, porque nadie hasta el momento había tocado el tema de interpretación del simbolismo. ¿Para qué eran creados los símbolos en la cerámica de la antigua cultura de Chupícuaro? ¿Qué finalidad tenían? ¿Cuáles eran los rituales que llevaban a cabo nuestros ancestros del hoy occidente de México para propiciar la salud y bendiciones? Bueno, pues véalo, es un libro único. También lo invito, querido amigo, a visitar mi
mis blogs en Google, búsqueme Abril de Montserrat, escríbame por favor abrildemontserrat@gmail.com. Visite mi canal también, Abril de Montserrat en YouTube. Véame a través del canal del señor Maussan. Usted sabe que es una persona respetable que se ha consolidado como líder entre sus pares en la difusión de esta información sobre extraterrestres, sobre ovnis, sobre medio ambiente y sobre toda clase de programas que hablen pues de esas cuestiones extraordinarias y sin embargo muy reales de nuestra existencia. Entonces, vea usted el canal Tercer Milenio TV del señor Jaime Maussan, véame también, mis programas salen ahí. Y vea, como le reitero, mi canal, Abril de Montserrat. Tengo un sinnúmero de programas donde hablo del simbolismo presente en los sueños, del simbolismo presente también en los símbolos ancestrales y bueno, es mi especialidad el simbolismo. Queridos amigos, agradezco a ustedes que me vean. Agradezco mucho a mis amigos que me escriben domingo a domingo, a las personas que me escriben desde Panamá, desde Venezuela, desde Chile, me escriben también desde la Argentina, desde varios estados de nuestra república, me escriben también desde España algunas personas, me escriben desde Toronto, Canadá y desde algunos estados de la Unión Americana. A todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que disfrutan, que gustan de conocer del tema de simbolismo, los invito a seguirme viendo dominicalmente y por supuesto a escribirme sus dudas, sus inquietudes y sus consultas sobre símbolos especiales. Les deseo lo mejor, queridos amigos, les mando todo mi cariño, mis mejores deseos por su bienestar, su prosperidad, su salud y su felicidad. Y por supuesto es una invitación a que usted sea hoy y siempre feliz.